A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en este día quiero compartirles un mensaje que seguramente va a ser de bendición para todos nosotros. Y digo para todos nosotros porque no hay un solo mensaje de la palabra de Dios que no sea de bendición para cada uno de nosotros. El mensaje de este día es un mensaje para mí muy especial y le he titulado de la siguiente manera: si soy cristiano, ¿por qué tengo hijos mundanos? Hermanos, hermanas, quiero tocar temas de la vida cristiana de el día a día. Es decir, quiero tocar temas que estamos necesitando las respuestas de lo que nos está sucediendo a cada día. Grábese una vez más este tema. Si soy cristiano, ¿por qué tengo hijos mundanos? Quiero en estos momentos mencionar, sin dar nombres, la experiencia de algunos padres cristianos que tienen hijos los cuales andan en vicios, que tienen hijas las cuales de pronto han pasado por varias experiencias sexuales, es decir, que han pasado por 2 o 3 experiencias de unión libre con un hombre. Hermanos y hermanas cristianos que tienen hijos que de pronto han descubierto que viven una vida de homosexualidad o lesbianismo, y viene esa pregunta a nosotros: ¿por qué, si yo soy cristiano, mis hijos se han entregado al pecado? Y una vez más, quiero hacer mención de esto. Muchas veces nosotros, los cristianos, como que catalogamos ciertas prácticas que no agradan a Dios como muy malvadas, más que las demás o más que las otras. Muchas veces nosotros, los seres humanos, calificamos a ciertas prácticas pecaminosas como muy malas, tan malas como si aquello fuera una maldición en aquella familia. Y voy a hacer referencia a 2 de ellas que son las que más a veces nos escandalizan. Y es que de pronto en una pareja que es cristiana aparezca que uno de sus hijos es homosexual o que una de sus hijas es lesbiana. Yo conozco a muchos cristianos que están viviendo esta vida, es decir, que están pasando por esa experiencia. Y me ha dolido ver a los padres cómo se avergüenzan, cómo se preocupan, cómo sufren y cómo solamente están esperando ser de cierta manera atacados, de cierta manera heridos por los mismos hermanos de la iglesia. Y se puede ver cómo esos padres, que aparte de estar sufriendo
lo que ellos están experimentando con su hijo, con su hija, tienen que estar de cierta manera escondiéndose, de cierta manera como tratando de no hacer mucho comentario acerca de eso, porque piensan que inmediatamente los van a señalar como que son lo peor de la iglesia. Aquí es donde yo quisiera comenzar, para que no buscáramos nosotros seleccionar ciertos pecados, vamos a hablar de esa manera, o ciertas prácticas que no agradan a Dios, y que nosotros mismos lleguemos a pensar que esas prácticas son más malas que otras. Para ello quiero invitarles a que leamos una escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, de los versículos 9 hacia el 11. Y aquí deberíamos de tener una idea, cada uno de nosotros, que ante los ojos de Dios, como dice el apóstol Juan, toda injusticia es pecado, y todo pecado ofende a Dios de la misma manera. Dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, le dice así: ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Grábese esto, hermano, hermana, sobre todo para que no caigamos en el error de nosotros mismos ver que hay ciertos pecados o ciertas prácticas que no agradan a Dios, que son más malas que otras. Como le digo, me ha dolido el corazón ver a hermanos y a hermanas, padres de familia, padres de un hijo o de una hija, que están viviendo en homosexualismo o lesbianismo. Como le digo, aparte de que ellos están sufriendo porque ellos quisieran ver a sus hijos viviendo una vida normal, están sufriendo porque saben que los hermanos y aún lamentablemente los líderes, los ministros, el pastor, se escandalizan de la condición de su hijo o de su hija. Y yo le quiero decir, hermano, hermana, no debemos escandalizarnos, porque lo que nosotros podemos en ocasiones estar criticando o juzgando pudiera, cuando menos acordamos, llegar a nuestra vida de una manera o de otra. Pero aparte de eso, hay algo que nosotros debemos aprender, y se lo voy a mostrar aquí. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Ustedes bien saben que todos los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Oiga, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ustedes deben saber, los cristianos deben saber, que todos los que hacen lo malo, todo lo que sea malo a los ojos de Dios, no participarán en el reino de Dios. Pero aclara y dice ahí mismo, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Aquí entran los que cometen fornicación, los que cometen adulterio, los que viven en una vida de homosexualidad o lesbianismo, todo ello entra ahí. Pero luego dice, también no entrarán al reino de Dios
los que adoran a ídolos. También no entrarán al reino de Dios los que son infieles en el matrimonio. O sea, que en la misma condición que está una mujer que practica el lesbianismo o un hombre que practica el homosexualismo, en ese mismo nivel está el que engaña a su mujer o el que practica la relación sexual sin antes haber recibido la bendición de Dios. En la misma condición. Pero hay algo más todavía. Dice, no entrarán al reino de los cielos los afeminados. Los que de pronto tienen ciertas manifestaciones, un hombre que de pronto tenga ciertas manifestaciones, cierta apariencia de movimientos o acciones como una mujer. Dice, no entrarán al reino de los cielos los afeminados. Dice, no entrarán al reino de los cielos los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Luego dice, tampoco entrarán al reino de los cielos los ladrones. Si usted se fija, en la misma condición de el homosexual, de la mujer lesbiana, de el afeminado, en la misma condición está también el ladrón. Y para ser ladrón no se necesita robar $1,000,000 o 100 millones de pesos. Para ser un ladrón basta con robarnos una moneda. Para ser ladrón basta con quedarnos de pronto con 10 pesos o $10 que nos den en un cambio donde nos dieron de más y que nosotros conscientes no los regresamos. Estamos robando. O que de pronto estamos vendiendo algo a algún hermano, a alguna hermana, y estamos nosotros robándole de cierta manera al hacerle aquella venta. En fin, en la misma condición se encuentran. Y dice, tampoco entrarán al reino de los cielos los que siempre quieren más de lo que tienen. O sea, los que tienen avaricia, los que no tienen saciedad, los que siempre están buscando tener más. Dice, esos tampoco entrarán al reino de los cielos. No entrarán, dice ahí, al reino de los cielos los borrachos o los que hablan mal de los demás. Fíjese nada más. O sea que si de pronto yo, siendo una persona conocedora de las cosas de Dios, comienzo encubiertamente a participar de ingerir licor o cualquier otra droga, estoy en la misma condición que los demás. Inclusive, dice, aquellos que hablan mal de los demás. Hablar mal de otra persona, que eso lo hacemos constantemente entre nosotros, nos pone en el mismo nivel, a la misma altura. Sería la misma vergüenza ante los ojos de Dios el que una persona practique la homosexualidad o una persona practique el lesbianismo. Sería la misma vergüenza ante los ojos de Dios que si nosotros hablamos mal de otra persona. De manera que ahí nos damos cuenta, más que todo, lo que yo quiero llevarle a usted, mi hermano, y quiero que lleguemos a un punto especial de no ver nosotros, de no calificar nosotros un pecado más vergonzoso que otro, más malo que otro. Aquí vemos
que lo que nadie considera algo que le priva de entrar al reino de los cielos, como es el hablar de pronto de otra persona, eso nos pone en el nivel de todos los demás. Y termina diciendo esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy: y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Esto que acabamos de leer nos debe ayudar a no hacer diferencia o a no ponerles niveles a las diferentes prácticas del pecado o de las cosas que no agradan a Dios y que nosotros, los seres humanos, las hacemos. O sea, comenzamos buscando entender y comprender y tener la revelación de parte de Dios, que lo mismo pesa a los ojos de Dios el pecado de que un ser humano menosprecie a otro y hable mal de otra persona, que cualquier otro pecado, que el adulterio, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo. En otras palabras, que podemos estarnos escandalizando de la práctica de una persona que esté en la práctica del homosexualismo o lesbianismo, y nosotros, yo como siervo de Dios, de pronto al estar hablando mal de otra persona, que en lugar de hablar mal de esa persona debería yo de tener compasión y buscar ayudarle, a los ojos de Dios estoy en la misma condición. Entonces, si nosotros logramos entender esto, podemos ver a nuestros hermanos y hermanas que son padres de jovencitos o jovencitas, o a veces ya hombres o mujeres, ya hombres, vamos a decir, de 25 o 30 años, que han venido a caer en esa práctica. Ya no vamos a escandalizarnos al verlos, sino a ver cómo podemos animarlos. Me refiero a esos padres que están sufriendo, a esos padres que se cohíben, a esos padres que a veces no quieren abrir su corazón porque saben que van a ser juzgados. Qué triste es que estemos en la casa de Dios, que estemos entre hermanos, hijos de Dios, entre personas que, como dice aquí la primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, que fueron perdonados de muchos otros pecados igual de malos aquellos, y que estemos juzgando, que estemos condenando a nuestros hermanos. O sea, eso es lo que vamos a empezar aquí a entender, que debemos tener mucho cuidado de no darles un nivel más alto a ciertas prácticas que a otras, y que no debemos hacer sentir mal a los padres que tienen hijos que están viviendo en ese tipo de vida. Por otro lado, tengo algunas experiencias de padres cristianos que me han compartido su situación con hijos que están en homosexualismo o en lesbianismo, o que están en drogas, o que de pronto son adictos a el sexo libre.
Estos padres, por supuesto, se sienten mal. Les llaman la atención, les hablan de Dios. Y la respuesta de estos hijos es la siguiente: yo creo que a mí Dios me hizo así. En otras palabras, estos hijos han sido engañados. Y de pronto usted los ve tan serios que muchos padres se confunden. Hay padres que me han dicho a mí, hermano Rodríguez, ¿qué hago? Cada vez que yo le hablo a mi hijo que anda en homosexualismo, que anda en drogas, que está en el lesbianismo, que anda con una mujer y con otra, o con un hombre y con otro, lo primero que me dicen: a mí Dios me hizo así. Y yo me siento bien. Y yo quisiera aquí que nos diéramos una idea. Y como este mensaje lo van a escuchar esos hijos u otros más, puede ser que los hijos de esos hermanos que a mí me compartieron esto no lo escuchen. Pero muchos hijos de padres cristianos que me están mirando en estos momentos, a quienes sus hijos les han dicho o les están diciendo estas cosas, muchos de esos hijos van a tener la respuesta a sus afirmaciones. Es decir, cualquier persona puede decir: así me hizo Dios. A ti te hizo Dios para que fueras a cantarle a la iglesia. A ti te hizo Dios para que fueras a oír las predicaciones y te sientes bien. A mí me hizo Dios así, para practicar el homosexualismo, para practicar el lesbianismo, para participar de las drogas. A cada quien Dios lo hace así. Y yo les quiero leer la palabra de Dios. Y déjenme decirles, la palabra de Dios tiene poder. Así como ustedes me ven en estos momentos, que no estoy dando una predicación de tipo evangelístico, esas predicaciones con muchos gritos y con muchas lágrimas y con mucha emoción. La palabra de Dios tiene poder. Y van a haber personas que, estando escuchando nada más lo que les estoy explicando tranquilamente, el poder de Dios va a tomar control de sus vidas. Y todos aquellos que han tenido duda, porque hay muchos que están viviendo ciertos tipos de vidas que no agradan a Dios, y ellos mismos saben allá en lo más profundo que aquello no es correcto, pero es que no se han enfrentado con la verdad de Dios, con la realidad de Dios. Y aunque usted no lo pueda ver así, mi hermano, mi hermana, este sencillo estudio viene de parte de Dios y viene aclarando muchas dudas y viene rompiendo cadenas, aunque usted vea que es algo sencillo. Yo les quiero decir a todos aquellos que de pronto, hablando con una seguridad que parece que van a convencer a todo el mundo, y que dicen: así me hizo Dios. En primer lugar, si esa persona está diciendo y está declarando: así me hizo Dios, quiere decir que cree que hay un Dios, y que es el mismo Dios que nosotros creemos. Voy directamente, padre de familia, madre de familia, que de pronto usted está buscando con amor hablarle a su hijo o a su hija acerca de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios,
y su hijo, su hija le está escuchando, y de pronto, cuando menos espera usted, levanta la voz o se levanta aquel hijo, aquella hija, y de pronto habla con mucha fuerza y dice: a mí así me hizo Dios. A ti te hizo para que vayas a cantarle a la iglesia, a ti te hizo para que vayas a escuchar la predicación a la iglesia. A mí Dios me hizo para vivir esta vida de homosexualismo, a mí me hizo para vivir esta vida de lesbianismo, a mí me hizo para vivir esta vida de drogas. A uno lo hace Dios así. Oiga la palabra de Dios. Y déjeme decirle, el hombre y la mujer son engañados por Satanás desde el vientre de su madre. Y Satanás, todo el tiempo de nuestra vida, está buscando engañarnos y llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Por eso yo tengo la plena seguridad que cualquier persona que escuche estos sencillos estudios va a ser tocada por el poder de Dios, porque así, de una manera sencilla y tranquila, estamos desenmascarando a Satanás. En primer lugar le digo, si un hombre o una mujer nos dice: así me hizo Dios, está reconociendo que Dios existe. Sabe que existe Dios y que Dios es todopoderoso. Ahora, yo quiero mencionar lo que dice Dios en su palabra. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice así: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Esto lo dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen, a su semejanza. En otras palabras, los creó en estado de perfección y los creó en lo que es su voluntad. En otras palabras, Dios creó solamente a Adán y a Eva. En ellos estamos representados toda la humanidad. De manera que al crear a Adán y a Eva a su imagen y a su semejanza, así deberíamos estar todos los demás. O sea, vemos a dos personas siendo creadas, Adán y Eva. Y al ser creados, Adán y Eva fueron creados en un estado de perfección. Fueron creados separados de esas prácticas, las cuales vinieron después con el engaño de Satanás a Adán y a Eva. Grábese lo que dice aquí la palabra de Dios. Y una vez más le digo, la palabra de Dios tiene poder. Y cualquier hombre o cualquier mujer, aunque no lea la palabra de Dios, solamente con que escuche la palabra de Dios, oiga lo que le digo. Yo voy al poder de la palabra de Dios. Usted, padre de familia, usted, madre de familia, puede estar ahí en la sala de su casa escuchando este mensaje, y puede estar su hija por ahí cocinando algo, ahí cerca de donde está usted mirando el televisor y escuchando el mensaje. Y esa hija que participa del lesbianismo y que siempre se defiende que Dios la hizo así, y ese hijo que participa en el homosexualismo y que así vive y así se defiende, o ese hijo o esa hija que anda en drogas o que anda viviendo
en unas relaciones sexuales de libertinaje, con el hecho que esté escuchando ahí este mensaje, la palabra de Dios estará haciendo su trabajo allá en lo profundo de él o de ella, y de ahí Dios estará llegando a su conciencia y Dios va a estar obrando un cambio, si es que se tiene que hacer un cambio. Y yo le digo esto porque nosotros no debemos maltratar a nadie. Nosotros no debemos juzgar ni criticar y mucho menos condenar a nadie. Simplemente hagámosle esta proposición. Te invitamos a que escuches la palabra de Dios. Te invitamos a escuchar esto. Si es que así tienes que ser, entonces Dios no va a hacer nada. Pero si es que no debes estar viviendo esa vida, entonces que Dios haga el cambio. Y veremos el cambio en el nombre del Señor. La Biblia dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Verso 28. Y les dio su bendición y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Mire qué precioso. Veamos esto. Dios creó al hombre y a la mujer, a la primer pareja, los creó a su imagen y a su semejanza. Con genes divinos, vamos a hablar así, con eso interior a la semejanza de Dios, con toda una proyección de una vida que empezaba a la imagen y semejanza de Dios. Y dijo Dios, con este formato de esta pareja, en estas condiciones perfectas y que agradan a Dios, con esta pareja y de esta manera quiero llenar el mundo. Ese fue el plan de Dios. Ahora, ¿por qué estamos todos en estos días con diferentes prácticas de vida y la mayoría de ellas que no agradan a Dios, que no están en el plan de Dios, que no están en el origen de Dios, que no están en el manual divino? Yo quiero que ponga usted mucha atención y que venga conmigo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, o sea, Dios hablando a través del rey Salomón, y dice así: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¡Qué tremendo! Dios a la primera pareja los hizo rectos, los hizo perfectos, los creó de acuerdo a su voluntad, los creó de acuerdo a su imagen y a su semejanza, para que ellos crecieran, se reprodujeran, pero todos con un principio divino. En otras palabras, Dios esperaba que cada uno de los seres humanos le permitiera a Él tomar lugar en su ser, porque al hacer al hombre a su imagen y semejanza le estaba participando de su espíritu, porque dice ahí la palabra de Dios que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, de manera que Dios sopló de él al hombre su esencia, y esa esencia de Dios
es la que le hace tener relación con Dios, ese soplo divino. Y así Dios esperaba que viniera toda la descendencia de esa pareja. Entonces, que quede claro, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cualquier persona que esté en un estado de vida que no agrada a Dios, en el momento que me escuche citar la palabra aquí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que dice: Dios creó al hombre recto, Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando un hombre o una mujer que esté en cualquier tipo de vida que no agrada a Dios, escuche y crea que Dios creó a la primer pareja en estado de perfección, pero que después el hombre se degradó espiritualmente a los ojos de Dios, pero ya por voluntad del hombre. Dice en la Biblia la palabra de Dios para todos en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Yo quisiera en estos momentos que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, se llenara de confianza en la palabra de Dios. Aquí quisiera detenerme un poquito, porque no debemos de ver las cosas de una sola manera. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que hay diferencias. Una cosa es que venga una pareja a conocer las cosas de Dios y que ya traiga hijos grandes que inclusive ya están viviendo una vida de pecado. Ese es un tipo de familia cristiana. No debemos generalizar, no debemos tener solamente una forma para todos. Una es la familia de aquella pareja que viene a conocer las cosas de Dios y que tienen hijos ya grandes y que ya están viviendo una vida que no agrada a Dios. ¿Cuántos padres y madres de familia, cuando nosotros hablamos de cómo crecer conociendo las cosas de Dios, o que hablamos de cómo dirigir a nuestros hijos, me refiero a las parejas que tienen hijos pequeños, cuando nosotros como líderes damos estudios de cómo enseñar a crecer a los niños en el Señor, muchos padres y madres de familia inmediatamente dicen: ¿cómo no conocí estas cosas cuando mis hijos eran pequeños? Entonces, ahí tenemos un grupo que no debemos mezclarlo con los demás. Hay quienes, como le digo, vinieron al camino del Señor y ya traían hijos jóvenes o hijos o hijas ya viviendo vidas de pecado. Ahí lo que hay que hacer es buscar a Dios con todo el corazón para que Dios vaya teniendo misericordia de cada uno de nuestros hijos. Padre de familia, madre de familia, no se pase la vida quejándose, no se pase la vida lamentándose. Haga a un lado el quejido y el lamento y busque a Dios con todo su corazón. Busque darle a Dios lo más sincero de su adoración. Busque darle a Dios lo más limpio de su vida, para que Dios a poco tiene misericordia de su hijo, de su hija, y se los trae pronto a su camino. No
se vaya a encerrar nada más a la iglesia y olvide a su hijo y a su hija. Como que de pronto a veces nos escondemos en la iglesia y olvidamos a nuestros hijos, los dejamos así como sin ninguna cobertura, sin ningún respaldo, sin ningún apoyo. Lo primero que debemos hacer es meternos con todo el corazón al Señor y siempre tenerlos en mente y estar orando por ellos para que Dios tenga compasión de ellos, pero antes tener una entrega nosotros lo más completa a Dios, porque muchas veces ni nos entregamos completamente a Dios, fíjese bien, ni podemos hacer nada por ellos, es decir, no nos estamos entregando completamente a Dios y tampoco estamos haciendo nada por ellos. Entonces al final estamos fallando ahí. Pero como le digo, otro día vamos a hablar acerca de ello, pero ahí está un grupo de personas. Hay el grupo de personas que vienen al camino de Dios y que ya traen hijos adolescentes. Puede ser que en esos hijos adolescentes que no fueron concebidos, fíjese bien, ya en el conocimiento del Señor, puede ser que venga alguna influencia en esos niños adolescentes. Porque una cosa es que cuando nos convertimos traigamos hijos de 8, 10 o 12 años a que nuestros hijos nazcan cuando ya conocemos al Señor. Entonces, como le digo, si usted es un padre, una madre o es una pareja de jovencitos, de niños de unos 7 años a unos 10 o 12, que así vino al camino del Señor, yo le aconsejaría que buscara a Dios con todo su corazón. Eso es lo más importante, que nosotros personalmente nos entreguemos a Dios de corazón y que empecemos a gemir y a clamar por esos hijos que fueron engendrados cuando nosotros no conocíamos de la palabra de Dios y que han venido siendo ya adolescentes cuando ya vienen influenciados por el pecado. ¿Por qué vienen influenciados por el pecado, hermano Rodríguez? Porque a eso pienso yo, de los 6 años para adelante, en este tiempo que el pecado está tan avanzado, yo considero que de los 6 años en adelante ya los hijos comienzan a pecar por sí mismos, no con plena conciencia, pero ya saben que es pecado, ya saben que aquello está mal y ya comienzan a dar lugar y comienza a manifestarse el pecado en ellos. Entonces, aquí hay muchos padres de familia que me están mirando, me están escuchando, los cuales han venido al conocimiento del Señor, como le digo, trayendo ya niños de 6 a 12 años, por ejemplo, que uno los ve todavía niños, todavía muchachitos que obedecen, que escuchan, que entienden, pero esos ya vienen a veces influenciados del mal. Y muchas veces los padres de familia traemos a esos niños cuando nos convertimos al Señor y pensamos que con el hecho de que ya llegan a la iglesia, ellos ya van a ser libres. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice, ya se lo voy a leer en un momento más, que nuestros hijos, entre tanto que están en nuestro hogar, pero mientras que ellos
no están conscientes de lo que es el pecado, son santificados por nuestra fe. O sea que nuestra fe les ayuda a ellos, mientras que ellos no están conscientes de lo que es el pecado. Pero como le digo, ya después de los 6 años, el niñito conscientemente comienza a hacer las cosas que no agradan a Dios. Y lamentablemente, como le digo, nosotros venimos al conocimiento del Señor y traemos a esos niñitos pequeños, los cuales ya vienen con muchas prácticas. Por supuesto que no saben nada de lo que es la fornicación o podríamos decir robar, pero ya traen muchas cosas como el mentir, como el acusar, como el engañar, de manera que ellos ya vienen influenciados por el pecado. Y nosotros entramos confiados y no abogamos por ellos delante de Dios. Me están mirando y escuchando muchos padres de familia que tienen esa situación y que han pensado que porque ya entraron a la iglesia ya están a salvo. Como le digo, están a salvo mientras que ellos no tienen conciencia de pecado, que son muy pequeñitos. Pero ya desde el momento que tienen conciencia del pecado y así los trae usted, se mete a la iglesia, pueden ir creciendo con esa influencia y por eso se salen del camino, porque no hay ningún respaldo, no hicimos nada por ellos. Ojalá que me entienda. Y si nosotros conocemos las cosas de Dios y engendramos hijos y nuestras mujeres conciben hijos ya dentro del conocimiento del Señor, ahí debemos tomar en cuenta lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí debemos de confiar de que toda esa mala influencia les va a llegar, porque somos humanos y traemos el pecado en nosotros. Pero vamos a confiar, fíjese bien, primero la fe. Vamos a confiar que están en las manos de Dios, pero no vamos a dejar de enseñarles lo que es agradable a los ojos de Dios y lo que es correcto a los ojos de Dios. Pero aquí hay algo más, que muchas veces nosotros como padres de familia no sabemos dirigir a nuestros hijos. No sabemos cuándo decirles no puedes hacer eso. No sabemos cuándo negarles algo o cuándo permitirles algo. Y ahí muchas veces fracasamos. Voy a tener que tocar esas áreas muy especialmente. Pero yo quisiera en estos momentos que miráramos lo que dice la palabra de Dios. ¿Se recuerda que leímos en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, donde dice: Dios creó al hombre recto, mas el hombre buscó muchas perversiones? O sea, el origen del ser humano es en perfección, es en la voluntad de Dios, es con la naturaleza divina. Pero luego vino el momento cuando esa misma pareja que Dios creó en perfección y que Dios creó en su voluntad, fueron tentados por Satanás y fracasaron. Mire lo que dice acá. Génesis capítulo 3 y en el versículo 6. Mire qué precioso. Dice así: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio a su esposo y él también comió. Grábese esto.
Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Dios creó al hombre en su voluntad y le dijo: de esta manera llena la tierra y gobiérnala, o permite que yo gobierne la tierra a través de ti, o conéctate a mí. Quiero que estés en sintonía conmigo para que yo pueda, a través de ti, tomar control de este mundo. Pero ¿qué pasó? Apareció Satanás y los tentó. Le dijo Satanás a Eva: con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y Eva le dijo: no. Dios dijo que podíamos comer de todos menos del que está en el centro del huerto. Y Satanás le dijo: Dios tiene celos que ustedes sean como Él. Por eso no quiere que coman del árbol que está ahí en el centro. Si ustedes comen de ese árbol, van a ser sabios como Dios. Y entonces dice que Eva puso atención en el fruto y le llamó la atención aquel fruto. Ella empezó a ser atraída, empezó a sentir algo por dentro, se le hizo apetitoso, se le hizo sabroso y aceptó comer. Y ahí es donde ya salieron de la voluntad de Dios y quedaron en la voluntad de Satanás. Entonces, una vez más, volviendo al principio, si alguien dice: así me creó Dios, hay que decirle a esa persona: Dios no te creó así. Tú eres un ser humano y Dios creó al ser humano perfecto. Pero el ser humano consciente hizo una decisión. Pero si ese hombre o esa mujer que vive en una vida de pecado que no agrada a Dios, recibe la palabra de Dios de que el hombre originalmente fue creado en la imagen y semejanza de Dios, y si eso se le queda grabado, puede agarrarse con fe de ahí y puede llegar a tener ese mismo principio. Esto es algo maravilloso. Mire, dice la palabra de Dios que desde Adán y Eva, cuando pecaron, desde que Adán y Eva pecaron, desde que fueron seducidos por Satanás, ya nadie buscaba a Dios. Ya nadie era atraído por Dios porque era más fácil seguir el mal. Y dice así en el Salmo 14, versículos 2 y 3. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Verso 3. Pero todos se han ido por su mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Que aquel hombre o aquella mujer que viven en pecado, que viven en una práctica que no agrada a Dios, escuche esto que dice la palabra de Dios, puede hacerlo libre, porque Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que cualquier persona que escuche y que entienda que esto es palabra de Dios, puede ser libre de cualquier tipo de vida que esté viviendo. Allá en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: las Escrituras dicen: no hay uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Verso 12: todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno. Mire qué tremendo. Y quiero terminar con esto. La pregunta es, ¿de dónde entonces es que hay tanto pecado y tanta maldad? Hermanos, acuérdense, el hombre originalmente fue creado por Dios en estado de perfección, fue creado en su voluntad y Dios lo puso en el jardín del Edén y lo puso para que lo labrara, para que lo cuidara, y ahí es donde vino Satanás y lo engañó y cayó en aquella condición. Ahora, ¿por qué es que el hombre anda en el mal camino? No es que Dios hizo al hombre homosexual, no es que Dios hizo a la mujer lesbiana, no es que Dios hizo al hombre para que anduviera metiéndose con todas las mujeres, no es que Dios hizo al hombre o a la mujer para que viviera ingiriendo licor o drogas, no. En otras palabras, no debemos decir Dios me hizo así. ¿Sabe por qué hemos caído? Y yo le digo por qué hemos caído, porque todos, la misma Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. Cada quien se fue por su camino. Cada quien se fue por donde mejor le convino. Pero es por una cosa. ¿Y sabe por qué es? Porque el ser humano se olvidó de Dios. El distanciamiento de Dios nos ha hecho acercarnos a Satanás, que es el que originó todo tipo de pecado y todo tipo de maldad. Acuérdese, vivíamos cercanos a Dios cuando Dios nos creó en Adán y Eva, pero nosotros, al escuchar en Eva a Satanás y hacerle caso, nos apartó de Dios. Al apartarnos de Dios, perdimos la dirección divina. Y mire lo que dice acá en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Aquí hay algo, hermanos, maravilloso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Desde que el mundo fue creado, grábese esto, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Oiga, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese Dios que es invisible, nosotros podemos verle a través de sus obras. ¿Quién no se ha quedado asombrado cuando de pronto está lloviendo, esa lluvia preciosa que a veces nosotros nos salimos para verla, una maravilla que viene la lluvia y se está derramando sobre los cerros y algo maravilloso? ¿Quién no se ha asombrado al ver las estrellas en una noche en un lugar donde no hay humo y se ven las estrellas hermosas? ¿Quién no se ha asombrado al ver una luna llena, preciosa, que puede uno caminar como si tuviera uno una linterna sobre uno, o que tiene una gran lámpara sobre nosotros? Esas veces y esos lugares donde con una luna llena parece que es el mediodía, ¿quién no se ha asombrado al ver el mar? ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto de la creación de Dios? Las aves, las flores, los ríos, tantas cosas, tantas maravillas. Dios
se da a conocer por medio de sus obras, de manera que nadie puede decir que Dios no existe. Una vez más, dice así: desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. ¿Qué le parece? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hasta el hombre indígena por allá en la montaña, que nunca ha estado entre la civilización, sabe que Dios existe. Y sabe que Dios existe por todo lo maravilloso de la creación. De manera que nadie puede decir Dios no existe, porque la creación lo grita por todos lados. Ahora, verso 21 dice así, Romanos 1:21. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, o sea, aunque todo mundo sabía que Dios existe, al descubrir su creación, dice, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Todos reconocimos en algún momento o en muchos momentos la existencia de Dios por medio de sus obras. Pero no aprovechamos ahí en esos momentos cuando nos dimos cuenta de la existencia de Dios. No le dimos gloria, no le reconocimos, no nos humillamos delante de Él. Y dice el verso 21, sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Dice la palabra de Dios, siempre hubo un momento cuando cada ser humano reconoció a Dios en lo que Dios creó. Pero como en ese momento que reconoció a Dios, no se humilló a Dios y no se puso a la disposición de Dios, entonces terminó llenándose su mente con cualquier otra cosa. Ahora venga a ver lo que dice el verso 26 en adelante, Romanos 1:26. Aquí está el punto principal. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué dice por eso? Por haber reconocido la existencia de Dios y no haberse humillado a Dios, no haber adorado a Dios, no haberse rendido a Dios. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. Aquí lo dice en el verso 26, Romanos 1:26. Dice, ¿por qué una mujer se entrega en pasiones sexuales con otra mujer? Porque conocimos a Dios por medio de su creación y no le dimos gloria, y mejor dejamos que se nos llenara la mente de muchas otras cosas y termina una mujer amando a otra mujer. Así dice la palabra de Dios. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. ¿Por qué? Por no reconocer a Dios, aunque se le pudo ver a través de su creación. Y luego termina diciendo el verso 27, también los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos hombres con hombres, y como consecuencia
recibieron en sus propios cuerpos el pago que merecían. Todo esto vino a aparecer cuando dejamos de reconocer a Dios, cuando mirando a Dios a través de su creación, no le rendimos homenaje, no nos rendimos a Él, no le reconocimos y le recibimos para que guiara nuestras vidas. Verso 28. A tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Verso 29. Se entregaron a toda clase de injusticia e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos. Inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué hemos llegado a este punto en este tiempo a mirar tantas perversidades en tantas formas, de tantas maneras, simplemente porque no tomamos en cuenta a Dios, porque nos olvidamos de Dios, porque dándonos cuenta por medio de la creación de la existencia de Dios, no le tomamos en cuenta, y al no tomar en cuenta a Dios, Dios nos deja abandonados a lo que nuestra carne nos pida y terminamos alejados de Dios y terminamos fuera de la presencia de Dios, alejados de la presencia de Dios. En otras palabras, en lugar de terminar con Dios en su gloria, terminamos en la condenación eterna con Satanás, aquel que un día se rebeló delante de Dios. Hermanos, hermanas, ya se me pasó el tiempo. Espero que usted haya entendido la palabra de Dios. Ahí tenemos la verdad de Dios, dicha sin maltratar a nadie, dicha con respeto, pero dicha como debe de ser.